La historia comienza mostrándonos a Rachel Chu, una profesora de economía en la Universidad de Nueva York. Ella tiene una relación desde hace un año con su novio aparentemente normal, Nick Young. Un día Nick la invita a Singapur a la boda de su mejor amigo Colin, invitación que ella acepta ya que se siente lista para conocer a su familia. Además, Rachel tiene una buena amiga que también vive allá. Sin embargo, para algo curioso, mientras nuestros protagonistas charlan, parece que una chica del lugar reconoce a Nick, así que disimuladamente pasa frente a la pareja y se toma una selfie. Es así como parece que media Singapur se entera que Nick Young tiene novia. Y es acá donde nos enteramos que Nick Young no es tan normal como parece. Ellos parten en su travesía al país asiático y es acá donde Rachel se entera que Nick, o bueno, más bien su familia, son demasiado ricos. Nota esto porque acaban viajando en primera clase. Nick aprovecha de contarle un poco acerca de su familia, de sus primos específicamente. Sin embargo, quien destaca es su prima Astrid, una mujer elegante y de buen corazón que está casada con un hombre humilde llamado Michael. Luego de hablarle un poco de su familia, Nick y Rachel aprovechan que los asientos en primera clase les da algo de privacidad y bueno, ya ustedes saben qué pasa. Al llegar al aeropuerto en Singapur, ellos son recibidos por Colin y su prometida. A la mañana siguiente, Rachel va a visitar a Pik Lee, amiga de la universidad que ya les conté. Viene de familia pudiente, pero lo mejor es que su padre es interpretado por el actor Ken Jeong. La familia la recibe con un gran banquete y con mucho cariño, como si ella fuera parte de esta familia. Mientras charlan, Rachel comenta que está allí por su novio, quien será el padrino de una boda. Ellos preguntan por el nombre de su novio, ya que al ser una isla pequeña de seguro lo conocen. Cuando Rachel dice que se llama Nick Young, todos quedan mudos hasta que Pik Lee le dice que todo este tiempo estaba hablando de Nick Young. Y es que resulta que Nick y su familia son más millonarios de lo que pueden imaginar. Tienen negocios en medio mundo y bueno, son los más ricos de la isla. Es decir, la familia de Pik Lee, que ya es muy rica, son pobres al lado de los Young. La madre de Pik Lee le pregunta cómo son ellos, a lo que Rachel confiesa que no los conoce. ¿Qué lo hará esta noche? Su amiga, al ver que ella conocerá a la familia rica de Asia con una ropa tan sencilla, se la lleva a su guardarropa y le presta algo que esté más acorde a lo que esta gente está acostumbrada a ver. Rachel llega a la mansión y acá es recibida por Nick. Él le presenta a varios familiares hasta que llega la más importante, la madre de Nick, Eleanor. La actitud de Eleanor es algo condescendiente, digamos que no es descaradamente mala, pero es claro que Rachel no le agrada. A pesar de tener raíces asiáticas, es muy americana para el gusto de Eleanor. Además, no le gusta para nada que Rachel no tenga padre y que haya sido criada por una madre soltera. Rachel está muy nerviosa porque siente que no está encajando allí. Debido a esto, accidentalmente derrama una copa de vino en la camisa de Nick, así que cuando él se va a cambiar, Eleanor aprovecha de hablar a solas con él y comentarle que le gustaría que él tomara el cargo de su padre en Singapur, pero Nick le dice que simplemente no está preparado. En la fiesta también está Astrid, quien se la lleva muy bien con Rachel, recién la conoce. Minutos después, ella está a solas con su esposo y en un momento su esposo se va a buscar algo. El punto es que justo le llega un mensaje que Astrid lee, mensaje el cual sería evidencia clara de que su marido le está siendo infiel. Al día siguiente se lleva a cabo las respectivas despedidas de soltero. Por el lado de Nick se van todos a un barco en aguas internacionales. La fiesta tiene muchas chicas, pero Nick y Colin no hacen gran cosa. Por el lado de Rachel, ella se va con la prometida de Colin y es acá donde Rachel conoce a Amanda, una chica que viene siendo la abogada del corporativo. Las chicas se van a un spa y Amanda se acuesta al lado de Rachel y en un principio estaban teniendo una plática amena, hasta que Amanda le cuenta que salió con Nick y que la madre de él quería incluso se casara. Además le da un comentario pasivo-agresivo, diciendo que es muy valiente por volar al otro lado del mundo para conocer a la familia de él a pesar de que Eleanor no la quiere. Estos comentarios incomodan a Rachel, quien prefiere poner fin al masaje e irse a su habitación. Es acá donde nos enteramos que todo fue un plan de Amanda y las otras chicas de la despedida de soltera, las cuales están envidiosas de que Nick Young tenga novia. De camino a su habitación, Rachel se topa con Astrid, quien le da ánimos y la acompaña a su habitación. Sin embargo, al entrar las chicas ven un pescado destripado en la cama con un mensaje que dice: "Caza esto, perra cazafortunas". Astrid le dice que llamará a seguridad, pero Rachel le dice que no lo haga, que no quiere hacer una escena. Por su parte, Nick se las ingenió para irse junto a Colin a tomar algo de cerveza y tener una charla de hermanos. Acá Nick le confiesa a Colin que está planeando pedirle matrimonio a Rachel, pero Nick nota que su amigo no está del todo de acuerdo y obviamente le pregunta su opinión. Su amigo le explica que es increíble y valiente de su parte que quiera dar ese gran paso, pero le dice que piense en Rachel, que su familia espera mucho de él y mucho más de ella, que él es el intocable Nick y nunca le harán ni le dirán nada, pero Rachel no es intocable y puede sufrir las consecuencias de entrar en su familia y círculo social. Por la noche, la fiesta de despedida de solteras continúa en la orilla de la playa. Ella junto a Astrid entierran el pescado que le dejaron las otras mujeres. Rachel le pregunta si cuando ella comenzó a salir con su esposo también fue difícil. Ella le cuenta que no fue tan grave, pero que tampoco fue fácil. Es acá donde Astrid se anima a contarle a Rachel que sabe que su marido está teniendo una aventura. Cuando ambos vuelven de su respectiva despedida de soltera, y bueno, enseguida lo ve, Rachel le
reclama por no haberle contado nada de su vida, que ella solo fue a pasársela bien y no lo ha hecho. Él pregunta qué pasó, a lo que ella le responde que conoció a Amanda, y bueno, le cuenta todo lo que le pasó y lo malas que fueron con ella. Nick se disculpa y ella le dice que en realidad no le importa todo lo que le hicieron, o que la odien. Lo que realmente le importa es que él no le haya contado nada. Ellos hablan de las cosas, él le dice un par de cosas cursis y hacen las paces. De allí se van a la casa de él a hacer dumpling, ya que es una tradición en su familia. En un momento de la conversación sale el tema de cómo se conocieron los padres de Nick, a lo que el propio Nick dice que se conocieron en la universidad mientras estudiaban derecho, y Rachel se sorprende al saber que Eleanor es abogado, pero ella le aclara que no lo es, que renunció a la carrera cuando se casó con el padre de Nick, que pensó primero en la familia, en lugar de perseguir sueños absurdos, y que sabe que pertenecer a esa familia implica mucho esfuerzo y sacrificio y que para ella eso fue un privilegio. Las indirectas pasivo-agresivas de Eleanor incomodan a toda la mesa, pero digamos que el hielo se rompe cuando llega la abuela, ya que es como la matriarca. Todos se paran a recibirla, además a la doña parece caerle bien Rachel. Un rato más tarde Rachel va de camino al baño y se topa a solas con Eleanor. Ella se disculpa por su actitud y Rachel se disculpa por haber hecho suposiciones. De todas maneras, acá la vieja sigue con el tema de todo lo que hizo para encajar en la familia y le cuenta todos los intentos que tuvo que hacer para que Ama, la abuela, le aceptara como su nuera. Rachel les dice que la admira porque la hizo cambiar de opinión, pero Eleanor les dice que ella no conocía el esfuerzo que requería pertenecer a esa familia, pero ya que ha pasado por todo eso, de lo único que está segura es que Rachel nunca será suficiente. Después de esto, Rachel obviamente queda muy triste, pero disimula ante Nick. Sabe que él idolatra a su madre y no quiere hablar más de ella. Con la que sí se desahoga es Piglin, y de hecho le dice que planea inventar una excusa para no ir a la boda, pero Piglin le anima a que vaya con el mejor vestido que consiga y demuestre que puede estar a la altura. En fin, que entre Piglin y el primo le ayudan a conseguir un vestido de diseñador. Ella va a la boda, se roba las miradas y de hecho logra estar a la altura de una conversación que tiene con una princesa súper importante y millonaria. El clímax de la película viene en la fiesta de la boda, donde Eleanor llama a Nick y a Rachel a solas, y junto a Ama, Eleanor muestra unos papeles que demuestran que investigó a Rachel y a su familia, y resulta que el padre de Rachel no está muerto, que su madre lo engañó con otro hombre, se embarazó y huyó a América. Rachel asegura no saber nada y avergonzada y triste huye de la fiesta. A pesar de que Nick fue tras ella, Rachel se refugia durante días en la casa de Piglin y rechaza todas las llamadas de Nick. A los días, ella recibe la visita de su madre, quien le cuenta toda la verdad. Le dice que su esposo no era un buen hombre, era alguien que la maltrataba, que luego se reencontró con un viejo amigo de la escuela, que se embarazó de él, pero aterrada de que su esposo las fuera a desvivir a ambas, huyó a América. La madre también le cuenta que fue Nick quien la llamó e hizo que volara hasta allá, y que por esa razón debería hablar con él. Y eso hace. Rachel se encuentra con él y le pide matrimonio, pero de momento no sabremos la respuesta de ella. Rachel cita a Eleanor para tener una partida de Mahjong, junto a unas señoras sordas que no escucharán su conversación. Rachel le dice que sabe que Nick le contó la verdad de su madre, pero que daba igual porque desde que la conoció no le agradó. Eleanor le dice que ella no es como ellos, porque es americana y los americanos son egoístas y solo piensan en sí mismos, a diferencia de ellos que ponen por delante a la familia y saben construir cosas que perduren, cosa de la que ella jamás será capaz. Rachel le dice que no la conoce y que de hecho Nick le propuso matrimonio el día anterior y dijo que se apartara de su familia y de su madre para siempre, pero que no se preocupe, que ella lo rechazó. Eleanor le dice que es una tonta por dejar una mano ganadora, pero Rachel le dice que nadie gana, que si acepta él se alejará de su familia y que si elige a su familia pasará el resto de su vida resentido con ella, refiriéndose a Eleanor. En fin, que Rachel le dice que sería incapaz de hacerle eso a Nick, y a su vez Rachel le da a Eleanor la ficha ganadora, a sabiendas de que esta ficha le haría ganar en su clara interpretación, que Rachel no pierde porque no sea suficiente, sino que es ella quien la deja ganar. Por su parte, el día de la boda, Astrid ya le había dicho a su marido que sabía lo de su aventura, y le dice que no hará una escena y que hablarán luego, pero el marido se ofende porque ella se lo toma a la ligera y le preocupa el que dirán. A los días, ella oficialmente se separa de él. Él le dice que se irá de la casa, pero ella le dice que no lo haga, que ella se irá a vivir a uno de sus 14 edificios mejor. Eleanor va a buscar a Nick para darle su aprobación. Así Nick corre a buscar a Rachel y le dice que se devolverá con ella a Nueva York, y luego de un discurso de unos 30 segundos logra hacer que ella acepte. Así celebra su compromiso junto a familiares y amigos, y a lo lejos Rachel alcanza a ver a Eleanor, quien le da una mirada de aprobación. Astrid también conoce a alguien más en la fiesta, y la película termina con nuestros protagonistas besándose.